y sobre todo en una época de libertad total o de una enorme amplitud de la libertad, alcanza la idea del tabú a vencer, esa idea que sostuvo la concepción del deseo hoy, que los tabúes se derriban uno tras otro a pérdida de potencia. Entonces el deseo, estamos con el psicólogo y sexólogo, autor de Sexualidad Inteligente, ¿está? Patricio Gómez Dileva. Muchas gracias, Patricio, por estar aquí para conversar sobre estas cuestiones. Es una época muy particular, ¿no? Sí. De los permisos que la sociedad se da en términos de expresión de la propia sexualidad. Sí. Y está esta concepción de que el tabú y de que el obstáculo y la reticencia enciende más el deseo, lo posterga y lo enciende. ¿Cuánto hay de eso, efectivamente? Algo hay. Hay algo del orden de que lo prohibido despierta el deseo. Pero también hay una concepción errónea en relación, por ejemplo, a lo que pasa con la educación sexual. A ver. ¿No? Muchas veces se piensa que, por ejemplo, la educación sexual va a ser, digamos, que se viva la sexualidad capaz con menos límites, o que incluso que la iniciación sexual se adelante, y lo que muestran las investigaciones es lo contrario, que cuando hay educación sexual hay mayor libertad sexual, pero esa libertad también implica la libertad para poder elegir cuándo quiero tener relaciones sexuales y cuándo no. Ajá. Entonces, la libertad por la que trabajamos, digamos, los sexólogos o los educadores sexuales, es la libertad que nos permite elegir qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Y muchas veces esto se confunde, porque el adolescente, sobre todo, piensa que la libertad la vive como con una presión de tener que hacer. Y justamente de lo que se trata de la educación sexual es todo lo contrario, de tener las herramientas para poder elegir qué quiero y qué no quiero. Bien. Ahora, porque una cosa es el ejercicio, la práctica de la sexualidad concreta, y otra cosa es el deseo. ¿Elegimos el deseo? ¿Somos elegidos por un deseo que tiene una orientación que no podemos del todo prever? Y no, el deseo se nos impone. La realidad es esa. Pero no existe una sexualidad sin ningún tipo de límite. Hay situaciones extremas que en nuestra cultura ninguno vamos a cuestionar. No tenemos relaciones sexuales con nuestra mamá, ni con nuestros hijos, el tabú del ni incesto con menores. Funciona en la digamos. El incesto funciona y sigue. Bueno, funciona y a veces falla, ¿no? Por eso, pero digamos, son excepciones casi son excepciones que en nuestra sociedad son vistas de forma negativa. Claro, son condenadas, enjuiciadas y reprimidas. Pero desde ese límite, digamos, que nadie vamos a cuestionar, que ninguno vamos a cuestionar, hay otros límites que están en el borde. Y lo positivo de este nuevo momento social es que hay más libertad para elegir diferentes modelos, por ejemplo, modelos de pareja. ¿Para dejarse llevar un poco o para elegir? ¿Cuánto hay de racional en eso o en dejarse llevar por el flujo del deseo? Bueno, el deseo se siente, ¿no? Se elige, pero después uno lo procesa y ve qué es lo que de ese deseo concreta lleva a la práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de las fantasías, podemos tener muchas fantasías y no necesariamente todas tenemos que concretarlas. Con el deseo pasa lo mismo, ¿no? El deseo es una fuerza interna que de alguna manera se impone, ¿no? Es un concepto como fronterizo entre lo anímico y lo corporal. Claro. Ahora, ¿qué de eso llevamos a la práctica? Cada uno lo va a procesar y va a tener que elegirlo lo más o menos racional que pueda. Hablabas de la educación, ¿no? Y de la educación, hoy se habla de instalado el debate sobre la educación sexual integral en Argentina, en las distintas edades del desarrollo de los niños y de los adolescentes. Llegado al mundo de los adolescentes, ¿cuánto hay de la educación sexual que se concentre en un disfrute de la sexualidad de manera plena? Porque la cuestión reproductiva está muy métodos anticonceptivos. Claro, reproductiva o de salud, ¿no? Pero ¿cuánto hay en relación al un disfrute pleno del placer sexual? Y bueno, ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos porque la educación sexual sigue centrada en métodos anticonceptivos, prevención de embarazo no deseado. Entonces, lo que los sexólogos hoy planteamos es una nueva forma de educación sexual. ¿Cómo sería? Bueno, por ejemplo, Sex Education, esta serie que está en una plataforma, de alguna manera abrió este camino, ¿no? Porque muestran otra forma de transmitir educación sexual a los jóvenes. Bueno, yo ahora el 20 de marzo presento un espectáculo basado en mi libro, donde lo que trabajamos es presentar la educación sexual de otra manera, con 15 actores, con performance, con actuación y mostrando, digamos,
que la educación sexual en realidad lo que nos tiene que dar es herramientas para disfrutar. Y después de eso hablamos de enfermedad de transmisión sexual, O de al prevención. mismo tiempo. O al mismo tiempo, pero si vos empezás por el lado, digamos, de la enfermedad, obviamente que te cierran la puerta a los adolescentes y los adultos también. Claro. Ahora, si entrás por otro lado, por el lado del humor, por un lugar como más natural, digamos, donde la persona se siente representada y ve la posibilidad de que se abran puertas para disfrutar la sexualidad. Ahora, una manera de entrar, y que es también una manera constructiva en términos Sí. sociales, es pensar la sexualidad como un encuentro pleno con el otro, y de ese resultado surge el placer. A mí me parece que primero tenemos que plantear nuestra relación con nuestra propia sexualidad, ¿no? Para después, desde ahí, poder encontrarnos con el otro. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, de masturbación, que es uno de los temas, digamos, que todavía sigue habiendo como ciertas ideas, prejuicios, mitos en relación... Vergüenza, sí, Claro, condena. digamos, el tema de pelos en la mano, cosas así, digamos, que todavía en la Claro. cabeza, ¿no? O que el adolescente tiene acné vinculado a que no tiene nada que claro, ver claro, a la claro. masturbación, ¿no? Entonces, bueno... Existe todavía esa conversación. Es decir, algo de eso todavía hay, Ujú. algo de eso todavía hay. Entonces, valorizar de otra manera la masturbación, porque hoy vemos en el consultorio muchos varones y mujeres que tienen problemas sexuales que se originan en su práctica masturbatoria. Masturbarse con culpa, apurados, es el origen, por ejemplo, de la eyaculación precoz. Ajá. Mujeres que no tienen, que vienen y consultan porque son anorgásmicas. Hoy ya no hablamos de mujeres anorgásmicas, sino de preorgásmicas, mujeres que todavía no tuvieron orgasmos. Pero vienen mujeres con este problema y le preguntas si se masturba y no se masturban. Que hay una falta de reconocimiento del propio cuerpo y de dónde están los puntos de libidinales del cuerpo. Primero hay que conocerse a uno, conocer qué te gusta, qué no, cuáles son tus zonas sensibles, cómo estimularte. Ahora, ¿cómo se habla, si pensamos en adolescentes, Sí. cómo se habla de eso en el ámbito del aula o cómo lo hablan los padres en los hogares? Porque siempre hay, bueno, incomodidad ante ese tema, por lo menos en ciertas generaciones y en... Sí. Y sí, porque ¿Cómo hablar de eso? es muy difícil. Porque ¿Cómo hablar en los medios de comunicación, ¿no? Porque desde Rampola, Sí. ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que hablarlo como lo estamos hablando ahora, sin miedo, porque ¿qué podemos llegar a decir? Nada de lo que podamos llegar a decir es algo que el adolescente o el joven o el chico no lo escuche permanentemente en la calle y en todos lados. Entonces tenemos que tener menos miedo a decir masturbación, a decir pene, a decir vagina, incluso a decir las palabras que usualmente se utilizan, digamos. Yo la verdad en el consultorio a veces digo masturbación y en otros momentos digo paja, como los chicos le dicen, digamos, ¿no? Entonces hay que hablar con naturalidad, sin miedo. Pero bueno, es muy difícil para los padres o para los docentes enseñar algo que a ellos no les enseñaron. Entonces, lo que es central es comprender que la sexualidad es algo que se aprende. ¿Se aprende cómo? ¿Se aprende en una charla? ¿Se aprende por experiencia? ¿Se aprende autoconociéndose? Porque aprender es una palabra muy grande, ¿no? Sí. Bueno, se aprende como todo lo demás que aprendemos en la vida. Aprendemos, yo digo que cuando nacemos, para mí la inauguración de la sexualidad es nuestro primer contacto con el pecho de nuestra mamá y el alimento. Ahí es nuestra primera experiencia placentera. Eso nuestra mamá nos lo tiene que enseñar. Los nenes no nacemos sabiendo tomar la teta. Tienen que enseñarnos hasta eso. De ahí en adelante todos nos lo enseñan. Ahora, la sexualidad es como un espacio gris, donde uno tiene que aprender por ensayo y error, por lo que escucha, más por los silencios que por las palabras. Entonces, obviamente, ahí hay muchas cosas que las aprendemos mal. Entonces, hay una parte que es la teoría, que es fundamental, que es la educación sexual. Y otra parte que es la práctica. Es como aprender a manejar. Yo primero te explico los cambios, el embriague, el freno, los guiños, todo eso. Después tenés que subirte al auto, ¿no? Entonces, en mi libro o en cualquier libro de sexualidad, porque cualquier libro de sexualidad de un sexólogo, más o menos decimos lo mismo, digamos, ¿qué vamos a inventar? Ahí está la información. Y después tenés que darle a la persona el permiso para practicar. Y cuando uno entiende que es algo que se aprende, se saca de encima un montón de mochilas de presiones, ¿no? Porque realmente creemos que la sexualidad es algo que viene con nosotros. Y no es así. Viene con nosotros, pero tenemos que aprender. Hay que desplegarla, hay que desarrollarla. En esta disponibilidad de mayor de la escena sexual y de la libertad para hablar del tema, para plantearse el deseo, ¿hay algo de una pérdida de deseo al mismo tiempo? No, yo no creo que sea así. Yo creo, porque la realidad es que esa idea de libertad absoluta y total es irreal. No existe.
por lo que hablábamos antes, de que tiene que sí o sí haber límites. Pero, por ejemplo, en el mundo de la adolescencia no hay ciertos sectores de la adolescencia donde la experimentación con el cuerpo de los pares, de amigos o amigas adolescentes, no importa el género, hay una especie de gradiente en la que se puede ir de alguna manera experimentando con diferentes incluso el mismo sexo sin plantearse una definición sobre la propia identidad sexual. Hay un concepto. ¿Y eso tiene algún impacto en la contundencia del deseo? Mira, hay un concepto, estos conceptos nuevos que van surgiendo y que la ciencia va un poco atrás de la realidad, ¿no? Sí. Es el concepto de sexualidad fluida. Claro. Y ahí me gusta porque me parece que es una sexualidad más libre y más saludable. Porque la sexualidad es así. Digamos, de alguna manera hay muchos límites que fuimos poniendo, muchas etiquetas que no son naturales, que son artificiales. Y una sexualidad fluida representa un poco más la naturalidad de la sexualidad. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo esté obligado a hacer determinadas cosas. El tema es poder experimentar de acuerdo a lo que cada uno siente. No, buena parte de la sociedad, si no la mayoría, por lo menos Argentina, resiste, ¿no? Ese tipo de por lo menos explícitamente, de aceptar ese tipo de concepción. Yo creo que esa resistencia es más o menos como la de los taxis con Uber. Es lo mismo, es el avance de la tecnología, de los tiempos, del avance de la sociedad, y es algo inevitable. Hay cambios sociales. ¿Es más feliz los adolescentes o las personas que tienen esta concepción del sexo fluido? ¿Hay mayor felicidad vinculado con eso? ¿Mayor autopercepción de estar más entero? Mira, a mí me parece que ser adolescente y ser feliz es muy difícil. Pero eso fue siempre así, me parece, digamos. Entonces, yo no sé si los adolescentes de ahora son más felices, pero están construyendo una sexualidad que creo que los puede acercar un poco más a la felicidad. Es una respuesta interesante eso. Y estamos pensando acá, estamos pensando en voz alta. Bueno, muchas gracias, Patricio. No, gracias es apenas una puerta que abrimos sobre un tema lleno de aristas y que está en proceso de cambio también. Hay que investigar. Hay que investigar, pensar, preguntarse. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos. Sabemos, murió el padre del presidente.